Papiniano, también conocido por el nombre de Papiniano, fue el número uno de los grandes juristas de la antigua Roma. Los historiadores suponen que nació en la antigua ciudad de Mesa, en Siria, alrededor del año 150 y vivió dentro del siglo II y III después de Cristo. Fue un jurisconsulto romano, discípulo del jurista Quinto Servidio Sévolo, y desde la ley de citas 426, el jurista más prestigioso y autorizado de la antigua Roma. Emilio Papiniano inicia el cursus honorum bajo Marco Aurelio junto a Septimio Severo, compañero de escuela e íntimo amigo de Papiniano. Bajo el gobierno de Marco Aurelio fue asesor del prefecto del pretorio, un alto funcionario de la antigua Roma. Emilio Papiniano desarrolla una extensa carrera en cargos públicos relacionados con el derecho. El primero de estos cargos fue desempeñarse como advocatus fisci, un cargo en el que era una especie de abogado del Estado respecto a las cuestiones fiscales. Se habla en las fuentes que Papiniano emparentó con Septimio Severo, esto sin poder precisarse si era debido a la segunda esposa del emperador Septimio Severo o por la siria Julia Dogma, que tanta relevancia tuviera en el gobierno de su cónyuge. También se supone que esto se podría deber por la segunda esposa del propio Papiniano. Septimio Severo, en un hecho político familiar, allanó el camino a lo más alto del Estado. Buscando resguardar la sucesión en el trono, Severo casa a su hijo Caracalla con Publia Fulvia Plautila, hija del prefecto del pretorio, Cayo Fulvio Plauciano. Este enlace en contra de la voluntad de ambos hace que Caracalla la desprecie y ella devuelva estas atenciones. Esto lleva a que la relación entre los consuegros se deteriore gravemente. En el año 205, Plauciano fue acusado de traición por centuriones de la Guardia Pretoriana. Se dice que estos fueron sobornados por Caracalla. Septimio Severo le hizo ejecutar y Plautila fue recluida en la isla de Lipari. Para cubrir este cargo vacante, Septimio Severo designa a Papiniano como nuevo prefecto del pretorio, cargo que era administrador militar y civil del ejército romano. En este cargo lo desempeña hasta la muerte de este último en el año 211 y también es nombrado miembro del concilio del emperador, el cargo más elevado en la jerarquía de funciones imperiales. Originalmente era el comandante de la Guardia Pretoriana, el que se encargaba de resguardar al emperador y la única fuerza militar acantonada dentro de Roma. Esto sin perder el carácter militar. Este cargo evoluciona hasta adquirir competencias de juzgar en última instancia causas civiles como criminales. Papiniano en este cargo lleva como un asesor a un discípulo suyo, quien luego lo desempeñaría. Este discípulo fue Domicio Ulpiano. Septimio Severo, ya en el trono imperial, entre el año 194 y 202, le nombra Magister Libelorum, jefe de las oficinas de la Cancillería Imperial, encargado de la oficina del emperador, principal fuente de las constituciones imperiales, en el cual se redactan los escritos o respuestas jurídicas a las peticiones que se le formulaban. Septimio Severo apreciaba y confiaba tanto en este reconocido jurista, ya que al nombrarlo prefecto de pretorio, esto equivalía a nombrarlo viceemperador. Emilio Papiniano, en esta capacidad, podría influir en la política de Septimio Severo dentro del campo del derecho. El emperador Septimio, antes de su fallecimiento, le encomienda a Papiniano cuidar a sus hijos Caracalla y Geta. Temiendo lo peor, Septimio Severo arranca en una promesa a Papiniano. Esta promesa de que mediara entre los dos hermanos, una vez que él hubiera muerto. Esto con tal de evitar una guerra fratricida. Al morir Severo en Eboracum, muy enfermo de gota el 4 de febrero en el año 211, a la edad de 65 años, él fue deificado por el Senado y sucedido por sus hijos Caracalla y Geta.
Ambos debían gobernar bajo el consejo de su madre y esposa del fallecido. Al morir Severo en Eboracum, muy enfermo de gota, el 4 de febrero de 211, a los 65 años de edad, fue deificado por el Senado y sucedido por sus hijos Caracalla y Geta. Ambos debían gobernar bajo el consejo de su madre y esposa del fallecido emperador, Julia Domna. Papiniano intentó mantener la paz y mediar entre estos dos hermanos, quienes mantenían una relación de enemistad y ambos solo pensaban en eliminar el uno al otro para quedarse con el poder. Emilio Papiniano no pudo cumplir la promesa que le había dado a Severo y finalmente Caracalla asesina a su hermano en el año 212 y se proclama nuevo emperador. Caracalla ordena la muerte de Papiniano tras negarse a justificar el crimen de fratricidio ante el Senado. Caracalla pasaría a la historia por dos cosas. La primera, por dictaminar el edicto o constitutio antoniniana del año 212, por el cual extiende la ciudadanía romana a todos los habitantes libres de las provincias. Una medida que tenía el objetivo de acrecentar la unidad política del imperio y de elevar los ingresos fiscales, dio un gran impulso a la romanización. La segunda es por ordenar la ejecución de Papiniano. Al emperador se le antojó copiar a Nerón, quien también había matado a su hermanastro británico, y para justificar el crimen, Nerón le pide a su principal asesor, Lucio Anneo Seneca, famoso filósofo de origen cordobés, que redactara una defensa del asesinato para defenderlo ante el Senado, orden que Seneca cumplió. El emperador Caracalla ordena la ejecución de Papiniano porque se niega a justificar públicamente el asesinato que Caracalla había cometido en la persona de su hermano ante el Senado. La respuesta que Papiniano dio al emperador Caracalla fue totalmente opuesta. Ante este hecho, Papiniano pronuncia la frase: "Es mucho más fácil cometer un parricidio que justificarlo". Tras escucharlo, el emperador Caracalla ordena su ejecución inmediata. Emilio Papiniano, el discípulo del jurista Quinto Servidio Cébola, labró su propia fama escribiendo varias obras determinantes para el derecho romano. Las más importantes de ellas fueron los 37 libros de cuestiones, un estudio dogmático de casos y los 19 libros de las responsas. Preparó asimismo dos obras con un mismo título de Adulteris, dos libros de definiciones y otra obra en griego sobre las obligaciones de los magistrados y funcionarios de la policía urbana, aunque se sospecha que esta última obra puede ser una selección posterior de fragmentos de su producción sobre el tema. Entre las cualidades de este jurista destaca su independencia de criterio y el afán por la búsqueda de soluciones equitativas. La ley de citas de 426 regulaba la recitatio de las obras de los juristas ante los tribunales. Los juristas podían ser invocados y los criterios para la decisión del juez ante opiniones diversas de estos restringía su número a 5, entre ellos Papiniano, pero se concedió la preeminencia entre los juristas romanos a Papiniano. Al establecer que si no existía mayoría en un sentido o había empate entre Gayo, Pablo, Ulpiano, Herenio Modestino y él, prevalecía la opinión de Papiniano. En caso que no se hubiera manifestado sobre el particular, el juez quedaba libre de elegir entre las opiniones presentadas por las partes. El digesto de Justiniano. Sus obras forman parte de la denominada masa papiniana, es decir, una de las 4 agrupaciones de textos utilizados en su redacción. Dos de sus más importantes compilaciones legislativas que impusieron los bárbaros a los romanos está el brevario de Alárico de los visigodos y la ley romana de los borgoñones, los cuales tuvieron sendos capítulos en las recopilaciones de textos que este importante jurisconsulto realizó. La legislación impuesta por los borgoñones fue conocida como el Papiniano, por hacer alusión al jurisconsulto Emilio Papiniano.
Emilio Papiniano, por su talento jurídico unido a su heroica muerte como un mártir por la justicia, Papiniano es considerado uno de los príncipes de la jurisprudencia romana y prácticamente como el jurista por excelencia. Marco Tulio Cicerón fue un notable político, filósofo y por supuesto un escritor romano, considerado quizás como uno de los mejores escritores en la antigua República Romana. Fue un famoso defensor del sistema republicano y luchó en contra de la dictadura llamado César. Por todos los medios que éste disponía como uno de los personajes más relevantes en la antigua romana, todos hemos escuchado hablar alguna vez sobre él, pero ¿te gustaría conocer un poco más acerca de sus ideas más personales? El apodo Cicerón parece de que se deriva del Cícer, garbanzo, segundo por dedicarse a la familia Tulia Arpino, al cultivo de garbanzos, según otros por tener un antepasado como una verruga en la nariz, como un garbanzo. Marco Tulio Cicerón nació el 3 de enero de 106 a.C. en Arpinum, localidad ubicada a unos 10 kilómetros del sudeste, en Roma, en la ciudad de origen, Bolosco, pero conquistada por Roma en los 305 a.C. Sus habitantes habían recibido la ciudadanía romana en el 188 a.C., por lo que adoptaron el latín como lengua, idioma de que Cicerón llegaría a ser un maestro. Al extenderse la ciudadanía romana, todos los aliados de Italia, aunque no hubieran nacido en Roma, Cicerón era civis romanus, de pleno derecho, y como tal pertenecía a efectos legales y electorales a la tribu Cornelia. Orador político y filósofo latino, pertenecía a una familia plebeya del rango ecuestre. Desde muy jóvenes se trasladó a Roma, donde asistió a lecciones de famosos oradores y jurisconsultos. Finalizada la guerra del 82, inició su carrera de abogado para convertirse pronto en uno de los más famosos de Roma. La familia de Cicerón pertenecía a la pequeña nobleza local, Domini Nobilis, pero no tenía ninguna relación en la clase senatorial de Roma. El padre de Cicerón, llamado Marco Tulio Cicerón, era como un cómodo caballero eques, cuya riqueza y por lo tanto su estatuto se basaba principalmente en la propiedad de tierras dedicadas a la actividad agropecuaria. A pesar de estar semi-incapacitado para ejercer cargos políticos, compensó una circunstancia realizando exhaustivos estudios. La madre de Cicerón, llamada Elvia, pero poco más se sabe acerca de ella. Según una carta del hermano de Cicerón, Quinto Tulio Cicerón, se le puede considerar como una ama de casa proveniente de una buena familia, la típica patrona romana. En este periodo de la historia romana, todas las personas cultas eran bilingües, hablando tanto latín como griego. La élite romana prefería el griego debido a que se consideraba como una lengua más desarrollada y más rica en matices en latín. Afortunadamente para la carrera de Cicerón, la enseñanza del griego se desarrollaba inclusive en las escuelas primarias de Alpino. 5 años más tarde, al desarrollar sus estudios retóricos, Cicerón usó el idioma griego, pues la mayoría de los grandes maestros recorridos de este periodo provienen de Elade. Tras su aprendizaje en la escuela primaria, Cicerón y su hermano Quinto marcharon a Roma a finales de los años 90 a.C. Bajo la tutela del famoso orador Lucio Linicio Crasco Orator, accedieron a un nivel superior a su proceso educativo, el que la retórica y filosofía ejercían papel primordial, lo que significa entrar en contacto con maestros especialmente calificados, probablemente griegos. De vuelta a Roma, prosiguió su carrera política y en el lapso de 13 años consiguió las más altas distinciones. Empezó como reino cuestor en Cilia al 76 a.C. y en el 70 aceptó defender a los cilianos oprimidos por el antiguo magistrado Verres, quienes sus alegatos Verres de vuelta a Roma al 77.
Retomó su profesión de abogado, a lo que le ayudó a su promoción política hasta que el 74 a.C. se incorporó al Senado tras su elección como cuestor. Con el destino a la provincia Cilia, que desempeñó con la eficacia que siempre lo caracterizó. Acabando su mandato como cuestor, regresó a Roma, donde continuó ejerciendo de abogado y destacó en diversos procesos, de las cuales quizá la mayoría de la fama dio su sostenido contra Verres. En el año 70 a.C., los habitantes de Cilia, probablemente recordando su etapa como cuestor, en la isla rogaron a Cicerón que se hiciera cargo del proceso contra Verres, el corrupto gobernador de provincia que había saqueado el mismo placer a su propio beneficio, cometiendo numerosos abusos de poder. Cicerón corrió un gran riesgo, ya que Verres pertenecía a los patricios y a los optimistas y tenían amigos poderosos. No obstante, llegó acaso con tal brillantez en Verres, se vio obligado a exiliarse a la ciudad de Marsella, incluso antes que el proceso hubiera concluido, a fin de evitar más probablemente condena de Cicerón, que contaba entonces con 36 años. Se convirtió en el abogado más reputado. Elegido pretor a los 39 años en el sorteo que se celebra entre los 8 pretores, nombrado, no obtuvo el cargo pretor urbano, el más codiciado, que fue a caer a manos de Antonio Híbrida, sino el menos importante, y lucido de presidente del tribunal, extorsiones que también conocían por haber defendido a él. Numerosos casos como en el citado Verres, ese era el escalón necesario para que en el año 62 a.C. presentara oficialmente su candidatura a cónsul. Cicerón fue elegido cónsul en el 63 junto con Cayo Antonio Híbrida. En las mismas elecciones sería elegido como pretor Cayo Julio César, si bien las simpatías de Cicerón se dirigían hacia el partido de la nobleza senatorial. Los optimates no dejaban de ser un homo novus, atacado por ellos desde uno y otro bando, unos por envidia y otros porque quizá para ganarse la confianza de los optimates y de su líder, Pompeyo. Se enfrentó a los seguidores del Partido Popular, representando entre otros por el propio César. Durante su mandato denunció y reprimió la conjura del que había sido candidato a cónsul por los optimates de Lucio, Sergio Catalina, contra quien compuso sus famosos Catilinarias. Discurso denunciaba la conspiración que éste encabezaba y que se fueron pronunciados ante el Senado, aunque se trató de que la responsabilidad de la pena de la muerte dictara contra los conspiradores fuera partida por el Senado. Desde ciertos sectores cercanos a César se le achacó demasiada dureza en la represión de los sublevados y hubo de exiliarse el 52 a.C. Tras un año emigrado en Macedonia, Pompeyo lo perdonó y pudo regresar en el año 51 a.C. Aceptó el cargo de procónsul de la provincia romana Sicilia, regresando a Romano en el 50. Apoyó Pompeyo contra César en la guerra civil, al parecer porque le creía más cercano a las ideas republicanas. Sin embargo, al vencer César finalmente en el año 48 a.C., Cicerón comprendió que era inútil toda esta oposición. César le perdonó, quizás debido a su gran prestigio como escritor y pensador, o quizás porque César gustaba de mostrar su magnificencia, perdonando a sus enemigos señalados. Comprendiendo su delicada situación, Cicerón declinó toda actividad política y se dedicó a escribir. Soportó a duras penas la política cesaria, ya que era un republicano convencido. Sin embargo, al ser asesinado César el 44 a.C., volvió a la política y se opuso con todas sus fuerzas al discípulo del dictador Marco Antonio, escribiendo contra él sus famosas Filipicas e incluso estableciendo amistad con el hijo adoptivo de César, Cayo Octavio César, Octavio Augusto, pero fue asesinado por los
partidos de Marco Antonio en el año 43 a.C., que le multaron cortándole las manos y atándonos el cuello. Comprendiendo su delicada situación, Cicerón declinó toda actividad y política, se dedicó a escribir, soportó a duras penas la política cesariana, ya que era un republicano convencido. Supusieron la condena, lo cual lo hizo muy popular entre la plebe y contribuyó a consolidar su fama de abogado. Decidió partidario del republicanismo, admitía la necesidad de un hombre fuerte para dotar estabilidad al Estado, figura que reconocía en Pompeyo. Sus simpatías por él, sin embargo, no fueron siempre correspondidas. Su carrera política fue fulgurante en un año edil en el 66 a.C., pretor, desde que él propuso un acercamiento entre caballeros y senadores, y 2 años después obtuvo la elección de cónsul del Senado. Desde esta posición hizo fracasar la reforma agraria propuesta por Rullo. Hizo frente a los populares liderazgo por Craso y Julio César y llevó a cabo una de las batallas más dramáticas y peligrosas de su carrera. Su oposición a la conspiración de Catalina, derrotado en las elecciones catalinas, se disponía a promover levantamientos para instaurar una dictadura. Los 4 discursos catalinarios pronunciadas por Cicerón ante el Senado a fin de conseguir la ejecución de los conspiradores constituyentes, la muestra más célebre de su brillante oratoria de gran poder emotivo. Sin embargo, su actuación acabó por significarle al exilio. Años más tarde, cuando Clodio, elegido tribuno de la plebe en el 58, gracias a César, consiguió el reconocimiento de una ley que sancionaba por la pena de muerte a todo ciudadano romano que hubiera hecho ejecutar a otro, sin el previo consentimiento del pueblo. Tras buscar sin éxito el apoyo de Pompeyo, Cicerón marchó al exilio. Pompenius Atticus, Tito Pompenio Acático. Estos 2 últimos serían amigos durante toda la vida de Cicerón, especialmente Pomponius, llamado Ático por su larga estancia en Atenas, y que se convertiría en el más allegado y confidente de Cicerón. Tito Livio fue un historiador romano que escribió una monumental historia del Estado romano en 142 libros, desde la llegada de Eneas a las costas de Lacio hasta la muerte de Druso el Mayor. Tito Livio nace y muere en Patavium, la actual Padua, y entonces capital de la Venecia. Tito Livio se traslada a Roma con la edad de 24 años. Se le encarga la educación del futuro emperador Claudio. Tito Livio escribió una historia de Roma desde la fundación de la ciudad hasta la muerte de Nerón en el año 9 a.C. Esta obra fue Ab Urbe Condita Libri, también conocida como Las Décadas. Esta obra constaba de 142 libros, divididos en décadas o grupos de 10 libros. De ellos, solo 35 han sobrevivido, los numerados del 1 al 10 y del 21 al 45. Desciende de una familia acomodada. Tito Livio adquiere una buena formación cultural en Grecia y estudia retórica y filosofía en Padua. Su infancia coincidió con los últimos acontecimientos que precipitaron la crisis republicana hacia la monarquía cesariana. Asumió la toga viril cuando Padua, junto con toda la Galia cisalpina, fue incorporada por Augusto a los dominios de Roma. En adelante, el futuro historiador Tito Livio vería en Roma a la madre común, la Patavinitas, que en Tito Livio probablemente en su lenguaje la hace vislumbrar. Asinio Polión permite creer que Tito Livio en su cultura se debió de formar sobre todo en la ciudad natal, en la que habría madurado el espíritu conservador, debido al cual mantendría ciertas simpatías. Estas simpatías eran pompeyanas y con las que afirmaría no saber si el nacimiento del César había de considerarse un bien o un mal para Roma.
El entusiasmo de Tito Livio por la República es evidente, y sin embargo la familia Julio Claudia lo admiraba. Es célebre la relación que entabló Tito Livio con el emperador Augusto. Diversos autores han dicho que la historiografía de Livio legitimaba y daba sustento al poder imperial. Esto permitió que en las lecturas públicas de su obra se puede apreciar que la obra de Tito Livio recibe críticas hacia el imperio de Augusto, las cuales reputan tal condición de legitimidad. Al parecer, este historiador Tito Livio y el gobernante era su mecenas, eran muy amigos, lo que permitió que la obra del primero Tito Livio se plasmara tal como éste lo decidiera. En su madurez, Tito Livio vivió al margen de la política, dedicado a redactar entre el año 28 a.C. y el 17 después de Cristo su extensa obra histórica Urbe Condita, en la que desarrolló la historia de Roma, desde la fundación de Roma hasta el año 9 a.C. De esta obra, los 142 libros que originalmente la componían, solo se han conservado los 10 primeros, que abarcan desde Rómulo hasta el periodo de los 7 reyes, incluyendo el año 293 a.C., y los comprendidos entre el libro 21 y el 45 tratan sobre las campañas de Aníbal y la Segunda Guerra Púnica. La Tercera Guerra Macedónica también está incluida, y también se incluye los sucesos ocurridos hasta el año 170 a.C. Tito Livio ordenó la historia año por año, siguiendo una técnica analítica y articulando el relato con bloques de 5 libros o pentadas. Tito Livio se basa en historiadores como Polibio de Megalópolis, utiliza también numerosos recursos formales y de contenido. También utiliza una lengua latina posterior a Cicerón. Alterna sin mezclar hechos civiles de carácter político y social con episodios militares o diplomáticos. Aunque a menudo se vale de un estilo propagandístico y moralizante para exaltar el pasado de Roma, logra a lo largo de su obra una admirable unidad y una cuidada organización de esta obra. Tito Livio, para conseguir una viveza en la narración, recurre al relato, a los discursos, a la descripción de personajes y a determinados episodios dramáticos, logrando una magistral exposición de los hechos. Livio, su ideal era la fusión de la tradición literaria existente en una unidad armónica. Por esto, el valor histórico de la narración de Livio depende del valor de sus fuentes que reelaboró libremente según sus exigencias artísticas, sin tener en cuenta su valor intrínseco. Es ahí donde descubría contradicciones o falsificaciones, indicando las distintas opiniones ajenas o sus propias dudas, pero no entraba en discusiones, ya que esto habría turbado la unidad artística de su obra o habrían retrasado su continuación. A las obras más antiguas, pero pobres de materiales, Tito prefiere las producidas por la más reciente analítica, estas llenas de invenciones pero difusas, y pasa sin entretenerse sobre las épocas arcaicas. Los 10 primeros libros de Urbe Condita comprenden desde los orígenes hasta el año 293, mientras que los otros han llegado hasta nosotros del 21 al 45, el 45 incompleto. La narración va ampliándose más y más a medida que Tito Livio se aproxima a su tiempo. Esto se verifica también en la parte ahora perdida, porque contiene una real ventaja para el valor histórico del relato. Con solo su propia emoción, Tito Livio consiguió los medios para infundir una insuperable vitalidad artística a los héroes de la leyenda, tales como Coriolano en el libro 2, Cincinnato en el libro 3, Camilo en el libro 5, y también a las heroínas en las que se compendían las virtudes de una estirpe. Lucrecia en el libro 1, Clelia en el libro 2, Virginia en el libro 3. Tito Livio no quiere recrear estos y otros personajes prestándoles una individualidad personal, sino que forzosamente esto habría sido ficticio y nada convincente, sino que prefiere que con el lenguaje que les presta los reviste de una nobleza de sentimientos, toda ella romana, algo que los hace impersonales y los eleva de la realidad cotidiana
a la región de la poesía y la leyenda. La parte más inspirada de toda la obra es la tercera década, dedicada a la guerra de Aníbal. Livio participa con intensa emoción en los dramáticos hechos de esta guerra. El historiador, que por su viva fe en el destino dominador de la ciudad, no se para a buscar una causalidad terrena, sino que ve cumplirse claramente la voluntad divina en la heroica resistencia de Roma. Tito Livio, su lenguaje siempre elevado, retrata hombres y acontecimientos en toda su grandeza. El paso de Aníbal a través de los Alpes helados, las grandes batallas en las que parecía la flor de la juventud en Italia y el cambio gradual de las suertes gracias al genio de Escipión el africano, del repentino hundimiento del sueño de Aníbal, sale la fortuna imperial de Roma. En este momento, Livio halla un narrador apasionado en él mismo, con sobriedad de expresión, arrastra al lector a compartir la fe en Roma. La emoción de Tito llega quizás a su punto culminante en la narración del primer gran éxito conseguido en Italia sobre los cartagineses en la batalla del Meteauro. Con dramática rapidez, el escritor pasa de la temeraria marcha de Claudio Nerón a la expectación que apodera de Roma, hasta la aglomeración del pueblo a lo largo de las calles recorridas en su fantástica marcha por los legionarios. Los votos, las plegarias y los loores expresan cuánta esperanza de salvación ponen ellos en la patria. Después de la batalla llegan a Roma las primeras noticias. El pueblo, desde la aurora al ocaso, durante días y días habían permanecido en el foro, ansiosos de nuevas, y el Senado había guardado en sesión permanente dentro de la curia el anuncio de la victoria después de tantas derrotas. La noticia del triunfo no fue creída en un primer momento, por lo que estalla luego al confirmarse la alegría y la gratitud hacia los dioses y los hombres que por fin recibían con la victoria el premio de tan largos y tenaces sufrimientos. En el campo enemigo, Aníbal, al serle presentada la cabeza cortada de su hermano Hasdrúbal, tiene en su inmenso dolor el presentimiento de la catástrofe y exclama que reconoce el destino de Cartago. Desde aquí comienza en efecto el desquite romano, culminando en Zama. El relato de esta batalla, al igual que el de las presentes, estas carecen en Livio de brillantez e interés, debido a las fuentes y a la poca competencia del escritor en temas militares. El arte con que Livio hace sentir al lector la grandeza del momento que decide la historia del Mediterráneo y del mundo, estas alcanzan en compensación las más altas cimas de la fuerza dramática. Este relato termina con la contraposición de la risa desesperada de Aníbal ante el egoísmo de sus conciudadanos. El triunfo de Escipión el africano, pero sobre el consuelo de este instante tan desesperado, Aníbal proyecta una sombra con las palabras a los cartagineses. Ninguna gran ciudad puede descansar por mucho tiempo. Si no tiene enemigos en el exterior, los encuentra dentro de sí misma, como los cuerpos más robustos que, mientras parecen protegidos contra toda fuerza exterior, son atacados por su propia vitalidad. Tal es el destino que aguarda a Roma cuando haya triunfado de todos los pueblos del Mediterráneo. En la cuarta década comienza con un parrangón famoso, de modo que para el escritor Tito Livio el material que le ofrecía la historia de Roma parece continuamente aumentar, y ahora disponía a narrar la conquista del mundo. En esta parte, Tito Livio traduce la fuente con bastante fidelidad, enriqueciendo el relato con un bello ropaje de estilo, pero también es notoria la preocupación de Livio por no ofuscar la visión de la grandeza romana. En efecto, no solo omite todo lo que no atañe directamente a Roma, sino también los hechos a veces bastante importantes para la comprensión histórica, por los que la conducta o
por los que la conducta o los hombres de Roma podrían aparecer en guerra o en política de mezquinos. Exceptuadas estas omisiones, la elaboración personal no es profunda. La excelencia de las fuentes disuadía ciertamente a Livio para modificar demasiado sus datos. Pero estas modificaciones son excesivamente ligeras a los discursos puestos, como en las otras partes de la obra. En estos discursos libremente construidos no solo hace Livio un trabajo retórico, sino que también expresa en forma objetiva las condiciones en que se desarrollan los hechos, ya que hace decir a los personajes aquello que la situación le parece cada vez exigir, con lo que da así a la narración un fundamento pragmático. Al lado de los grandes éxitos de la política y de las guerras externas, aparece siempre en mayor contraste la corrupción de las costumbres como consecuencia de la misma prosperidad, fruto de las conquistas de Roma. Tito Livio, desde el prólogo, establece la comparación entre la grandeza moral antigua y las miserias del presente, en el que los romanos no pueden soportar los males que los afligen. Esto anuncia para Roma una próxima decadencia, puesto que las riquezas de la conquista habían hecho olvidar, junto con la sobriedad, la disciplina y la devoción a la patria. Esto que era el secreto de la victoria. La parte menos feliz de la obra de Tito Livio es la narración de las más antiguas guerras que las fuentes habían modelado sobre las luchas de los Gracos. Esta animada historia por el presentimiento de la lejana catástrofe que precipitaba a Roma en las guerras civiles. De este mismo modo, en la parte correspondiente a la guerra de Julio César y Pompeyo, hoy una pérdida, Tito no temía expresarse en favor del segundo. Livio no podía simpatizar con los demagogos e innovadores al tratar de las luchas de clase. Pero ni aquí ni en ningún otro lugar puede sorprendérsele falseando deliberadamente los hechos tan profundos y sinceros eran en Livio el entusiasmo y la fe en el destino de Roma. En su estilo armonioso y fluido sabe alejarse sin esfuerzo de toda monotonía. La obra de Livio fue una verdadera obra digna de la grandeza de Roma por el sentido religioso y la forma en que los anima, no menos por sus bellezas artísticas y su probidad histórica. Como historiador, Tito Livio aparece profundizado hasta cierto punto en la tradición de los antiguos analistas. Estos procedimientos repite varias partes sumarias. Tales principios de cronista son solo externos que provienen de una consideración ideal del Imperio Romano como fruto de un proceso. Este proceso fue fatal, cuya razón se halla en la religiosidad y el tradicionalismo del pueblo de Roma. Tito, fiel a sus dioses y celoso custodio del Mos Maiorum, y en la fortaleza de su espíritu, sereno ante las adversidades y generoso en el uso de la buena fortuna, la distribución por periodos es superada por la concepción parabólica del curso de la historia de Roma. Esto con relación a sus costumbres, en el cual Tito Livio en las guerras púnicas, en tanto que considera la expansión hacia Oriente como un inicio de la decadencia y del relajamiento de la antigua severidad. Este lugar común de una tendencia conservadora evoca la polémica que Catón, el censor, no concuerda con Tito Livio, ya que con el sentimiento nacionalista que la tradición de los poetas de Augusto exaltan los triunfos militares de Roma en el cumplimiento de una misión en el mundo. En Tito Livio se da la contradicción entre el historiador opuesto a las supersticiones del vulgo y el analista que registra escrupulosamente los prodigios y acontecimientos que son maravillosos. Esto también es un elemento poético. Así recordar que este llamado poeta de la historia, Livio, para el mito conserva una verdad ideal y perenne en el símbolo encerrado en la virtud romana, esto personificada en las distintas figuras legendarias. Con todo, Tito Livio es un historiador esencialmente honrado y también ajeno a las audaces exageraciones de ciertos analistas.
Su imparcialidad solo ceden al sentimiento cuando aparecen enfrentados romanos y extranjeros. Se halla demasiado envuelto en el fatalismo del Imperio de Roma para profundizar en las causas humanas y en las conexiones de los acontecimientos a la manera de Polibio, quien fue una de sus fuentes. Tito Livio ofrece los hechos dramatizados. Estos nos introducen en la psicología de los personajes a través de sus mismas palabras y actuaciones. Tito Livio fallece en el año 17 después de Cristo a la edad de 76 años. Plutarco, que en latín se escribe Plutarchus, también conocido como Plutarco de Queronea. Se desconoce con exactitud la fecha de su nacimiento. Es de la antigua Roma, fallecido en el siglo II con residencia romana y etnia griega. Su cónyuge Timoxena y sus hijos Querón, Zóclaro, Autóbulo y Plutarco. Plutarco pertenecía a una familia de alto nivel social y cultural, siempre respetando las tradiciones religiosas y morales de Grecia. Fue alumno de Amonio de Lampres, quien fue filósofo platónico de la antigua Grecia. Plutarco fue ensayista, sacerdote, magistrado, biógrafo, historiador, escritor y filósofo. Su obra más destacable, Las vidas paralelas. Plutarco nació durante el gobierno del emperador romano Claudio, quien fue un historiador y político romano. Plutarco realizó varios viajes por el mundo, como Egipto, Italia y varios a Roma, todo gracias a la capacidad económica de sus padres. En el año 67, Plutarco fue a Atenas, el cual es un paso obligatorio para los estudiantes de filosofía griega y romana. Estudió filosofía y matemáticas, siendo su maestro el antes mencionado Amonio. Nació un poco antes del año 50 en Queronea, en la ciudad de Boecia, en la Grecia romana, que en ese entonces solo era una pequeña población. Pertenecía a una familia acomodada en la zona, quien su bisabuelo fue Nicarco, su abuelo Lamprias, su padre Autóbulo, quien era fanático de la caza y los caballos, sus dos hermanos Timón y Lamprias, quien fue sacerdote en Levadea. Inició sus estudios a la edad de 18 años en Atenas, dirigido por Amonio, quien lo encaminó en las matemáticas, aunque Plutarco prefería la ética. Al finalizar sus estudios, regresó a Queronea, donde la ciudad lo solicitó para tratar asuntos administrativos. En el año 67 inició su viaje de estudios, que lo llevó a Alejandría, Italia y a Asia Menor, donde probablemente visitó Esmirna, que en ese entonces era un importante centro filosófico conocido como Segunda Sofística. Plutarco también fue magistrado y representó a su pueblo en varias misiones a países extranjeros en sus primeros años en la vida pública. Su amigo Lucio Mestrio fue quien lo ayudó a conseguir la ciudadanía romana, la cual era una posición privilegiada en relación a las leyes y de acuerdo con el historiador del siglo VIII, Jorge Sincero. El emperador Trajano
lo nombró ya en su vejez al escritor procurador de la provincia de Acaya. Socio-Seneción fue además huésped de Plutarco en Grecia, y a él el escritor le dedicó varias de sus obras, como el opúsculo sobre los progresos de la virtud, parte de las vidas paralelas y los 9 libros de charlas sobre la mesa. Este último fueron puestos a petición del mismo Socio-Seneción. Plutarco decidió quedarse a vivir en la pequeña ciudad de Queronea, como sus antepasados. Tal vez por esta razón ningún escritor griego contemporáneo lo menciona. Se hace mención que ocasionalmente viajaba a Grecia, por lo que adoptaron como ciudadano honorario. Un dato curioso es que él no sintió la necesidad de aprender latín, sino que hasta que estaba muy viejo y necesitó documentarse por sus obras históricas. A pesar de sus múltiples ocupaciones, tanto como sacerdote o sus actividades políticas, su verdadera pasión era la escritura. Como escritor, fue uno de los últimos representantes del helenismo, quizás influenciado por su viaje a la ciudad de Esmerina, historiador y sobre todo un escritor moralista. Las obras más importantes son las vidas paralelas, que cuando viajó a Alejandría, Grecia y a Italia, fue cuando redactó el libro de las vidas paralelas. También está el libro de Moralia, obras morales y de costumbres. Firme opositor de las supersticiones, sin embargo, acuñó una importante fe en las revelaciones y en las profecías. Su noción de Dios era de un ser bondadoso, aunque nunca mantendría una relación con los humanos. Para Plutarco, la forma de llegar a Dios es mediante una meditación filosófica, llegando incluso a la ensoñación, o a lo que más adelante se le llamaría éxtasis. Gayo Suetonio nació en el año 69 después de Cristo, probablemente en Roma. Murió después del año 122. Su familia era de clase ecuestre y fue amigo protegido de Plinio el Joven. Estudiando posiblemente y abandonando la carrera de Derecho, fue un historiador y biógrafo romano durante los reinados de los emperadores Trajano y Adriano. Formó parte del círculo de amistades de Plinio el Joven y del mismo emperador Adriano, hasta que cayó en desgracia por enemistarse con este. Entró al servicio imperial, desempeñando tal vez simultáneamente los puestos de supervisor de las bibliotecas romanas, fue custodio de los archivos y consejero del emperador en asuntos culturales. En el año 121 fue promovido para ser secretario de la correspondencia imperial, pero al año siguiente o algo más tarde fue destituido por negligencia. Se le dedicó a tareas literarias. Se le atribuyó una enciclopedia llamada Prata, pues se conoce muy poco sobre su vida. La vía principal para la información y componer su biografía son 3 orígenes: las cartas de Plinio el Joven, en los escritos de Helio Esparciano, en las historias de Augusto, y las obras de Juan Lido, como otras provistas según estas fuentes, y gracias a la aparición en el año 50 del siglo XX de una inscripción honorífica en su probablemente ciudad natal. Se sabe que su nombre completo fue Gaius Suetonius Tranquilius y que nacería en Hiponia, actualmente Argelia, hacia en el año 70 y 71 después de Cristo, al principio del reinado de Vespasiano. Falleció posteriormente en el año 126, pues es hijo de Suetonio Leitus, el cual procedía de orden ecuestre. Para entonces él practicaba carrera militar y luego en la administración fiscal, pero nuestro personaje no se dedicó por ello, más bien imperó en tiempos de Domiciano. En el año 81 y 96 fue enviado a Roma, donde comenzó a estudiar literatura, gramática y retórica, llegando a ejercer como profesor y abogado en el año 97.
fue amigo y protegido de Plinio el Joven, quien le consiguió el Ius Tribunum Liberum, las exenciones concedidas en un padre de 3 hijos, y le habría recomendado además al emperador Trajano, gracias a lo cual pudo ingresar a la burocracia imperial, desempeñando durante los reinados de este emperador en el año 98 a 117 los cargos de superintendente de las bibliotecas públicas, responsable de los archivos Aestudis. Sirvió a Plinio durante la estancia de este como gobernador en Ponto y Betania entre los años 110 y 112 después de Cristo. De la muerte de Plinio, Suetonio tuvo otro gran bienhechor, Séptimo Claro, el prefecto del pretoriano de Adriano. Este consiguió el emperador nombrar a Suetonio secretario de la correspondencia oficial, un cargo de gran categoría y confianza. Esta función le proporcionó acceso a los archivos imperiales, a la correspondencia como las de César Augusto o a los testamentos de uno a otro, lo que le sirvió para conferir a su obra un carácter de veracidad y de relato como información de primera mano. Acompañó al emperador en sus viajes a Galilea, Germania y Britania entre los años 120 y 122. En 122, tanto Suetonio como Séptimo Claro caen en desgracia al romperse violentamente las relaciones con Adriano. La acotación en esta última y triste época lo puso en expulsión de la corte debido a tomarse demasiadas familiaridades con la emperatriz, aunque otros autores sugieren que Adriano solo trataba de aislar a Sabina de la vida privada y se consagró a la labor literal, pero los datos sobre su vida son prácticamente nulos, pues ni siquiera sabemos con certeza la fecha de su muerte, que en todo caso tuvo que ser después del año 126. Su obra fue extensa y escribió tanto en lengua latina como en griega, pero por desgracia, de toda su producción en tan solo se ha conservado 2 obras prácticamente completas: las Vidas de los 12 Césares, de Vita Caesarum, y la de Grammatis et Liberatus, su obra maestra, que dedicó, como hemos señalado, a su amigo pretoriano Cayo Séptico. Su obra más importante es la Vida de los 12 Césares, de Vita Caesarum, pues es una serie de biografías de los 11 primeros emperadores de Augusto a Domiciano, haciendo mención de vida privada y el gobierno de los emperadores romanos, aunque en ocasiones se centra más en cuestiones de escándalos, en estudios profundos de hechos históricos, sin embargo enteramente romanas, como familia, nacimiento, educación, comienzos de la carrera, empresas de guerras, vida privada, pródigos, muerte, testamento. Las obras fueron: las primeras es la Vida de los 12 Césares, en estado más fragmentario, sobre los hombres ilustres. Julio Cornelio Paulo, Prudenticismo, en latín Julius Paulus Prudenticismus, fue uno de los más influyentes y distinguidos juristas romanos de los siglos II y III, también conocido como Paulo. Fue un ulpiano en el último insigne, representante de la jurisprudencia clásica. Fue el escritor jurídico más fecundo de la antigua romana. Se cree que se escribió 319 publicaciones jurisprudenciales. Asesoró jurídicamente a los pretorianos en un primer momento para más tarde participar en el Consejo Imperial. Durante los reinados de Séptimo Severo y Caracalla, Pablo fue desterrado por Heliobalo, pero regresó a Roma cuando Alejandro Severo lo nombró prefecto del pretorio. Entre todos sus escritos destacaban los 78 libros antes de Cristo, Edictum, en lo que trataba de seguir con fidelidad la legislación ediadal. También escribió 2 libros, los que analizaban los edictos edificios. Redactó varias notae de obras de juristas anteriores, entre las que se encontraban los Digesto de Juliano y los Responsa, y cuestiones de Papiniano. Paulo es el segundo jurista más citado en el Digesto, después de Ulpiano. Fue autor de 2 libros de instituciones y los 6 de Regulae.
comentarios a varias leyes y senaconsultos sobre la oficina de los funcionarios imperiales y sobre temas de derecho fiscal y penal. Comentó las leyes de Augusto, Ualia et Papia, Pompeia y Iulia de Adulteris. También escribió varios libros responsorum en los que daba respuesta a casos prácticos, concretos que se ordenaban generalmente conforme el sistema ediadal. A todo ello hay que añadir 25 de cuestiones a los 23 que responsa, que eran la naturaleza causística, una sexta parte de digesto que está basada en el trabajo de Paulo, que es segundo jurista más citado en esa obra. Después de Ulpiano, a excepción de las obras Senetuarium, Regulum e Institutum, que han llegado hasta nosotros en una integridad, las demás que nos han llegado en fragmentos que fueron recopilados en el digesto. Obra el que los compiladores incluyeron 2000 fragmentos a él, atribuidos. Además, en la Biblioteca Vaticana se ha conservado un escrito que contiene fragmentos de comentarios a la legislación imperial, atribuido a Paulo. Poco es lo que se conoce de la vida y familia de Paulo. Fue un descendiente de una familia griega que se originaba, tenía de un desconocido pueblo, Penicidio, o de un Patavium, actual Padua, Italia. La posibilidad que esta última sea el origen se basa en una inscripción encontrada en una estatua de este lugar en honor a Paulo. Durante los reinados los emperadores Séptimo Severo y Caracalla, Paulo sirvió como jurista. Estuvo exiliado por el emperador Heliobalo, pero rescatado del mismo por Alejandro Severo. Severo y su madre Julia Mamea en el 222 nombraron a Paulo como uno de los consejeros del emperador. Entre los años 228 y 235, Paulo fue prefecto de pretorio de la Guardia Pretoriana. Paulo fue contemporáneo al jurista Domicidio. Ulpiano Paulo aparentemente siguió la carrera de ex prefecto de prefecto Papiniano gracias a su cautela. En opinión política, el emperador Gordiano III le otorgó el título honorífico, que Prudentissimus estuvo en la escuela jurídica. La Sabinianos, fundada en el capítulo conservador y más efecto al poder imperial, la mayoría de los seguidores de esta escuela recibieron la aceptación del príncipes Ius Respondenti, ya que sus ideas eran más acordes con las del emperador. El jurista romano Herenio Mosdestino describe a Paulo junto con Ulpiano y Quinto Sevidio Escaseviola, grandes juristas romanos de su tiempo. Paulo escribió 319 publicaciones jurisprudenciales. Su trabajo fue bastante prolífico, en el que expresaba no solo análisis de lo dispuesto por otros juristas, sino porque también daba su punto de vista. Escribió sobre una gran variedad de temas y dejó un legado de conocimiento jurídico, también de origen prosclásico. Son considerados por algunos de los 23 libros que constituyen un comentario abreviado del edicto pretorio. De todas formas, la huella posclásica aparece más evidente en las célebres sentencias, que comprenden 5 libros máximas sobre diferentes ramas del derecho privado penal, y es opinión hoy bastante difundida que más bien que proceden de Paulo directamente, hayan sido redactadas a finales del siglo III, con fragmentos extraídos de otros escritos de aquel jurista, revelados y enriquecidos de glosas. La obra de Paulo, que abarca todos los campos del derecho, se completa con trabajos de carácter didáctico, como son, además
las ya citadas sentencias, las regulae y las instituciones. La fama de Paulo fue grande entre sus contemporáneos y todavía mayor en la posteridad. El éxito que gozó la época posclásica comprobado por lo que amplía la utilización que de él se hace en las recompilaciones privadas y en las leyes romano-bárbaras y en fin, por la ley de las citaciones de Teosodio II y de Valentiniano III, la cual incluye a Paulo entre los 5 juristas antiguos, cuya opinión contaba en los tribunales. Los justinianos, a su vez, utilizaron ampliamente los escritos de Paulo, con los que compusieron cerca de una sexta parte de Digesto. En la Biblioteca Vaticana se han conservado un escrito que contiene fragmentos de comentarios a la legislación imperial, atribuida a Paulo. Paulo en su trabajo comentó sobre Jaboleno, Prisco, Quinto, Servidio, Marco, Ancisioto, Laveón, Salvio, Juliano y Papiniano. También citó a los juristas Macer y Herenino Modestino. Paulo escribía con un estilo condensado e incluso oscuro. Sus publicaciones han sobrevivido por fragmentos, por lo que se necesita de un gran cuidado en la lectura para ser entendido. Estos trabajos fueron considerados junto con los de los otros 5 juristas para hacer la ley de citas en el año 426 por los emperadores romanos Teososio II y Valentiniano III. Otro legado fueron los escritos que contribuyeron a componer el Digesto, escrito y compilado en el periodo del emperador Justiniano. En el siglo IV, una sexta parte del Digesto está basada en el trabajo de Paulo, que es el segundo jurista más citado en esa obra después de Ulpiano, sumando entre ambos la mitad de las citas de la obra de los trabajos de Paulo, que han sobrevivido las Cententae y Filium, sobre los que tienen fragmentos de un mayor tamaño. Desde finales del siglo III a.C. hasta mediados del siglo V, sus escritos fueron estudiados a fondo en las escuelas jurídicas de Romano y de todo el imperio. Durante esta época se compusieron numerosas obras con su nombre, cuya falsedad se ha comprobado en investigaciones posteriores. Durante el dominado surgió el problema de cómo aplicar en los juicios el derecho plasmado en la literatura clásica con el fin de solucionar situaciones. Constantino prohibió en el año 321 que se utilizaron como alegación durante los procesos judiciales. Las notae que realizó las cuestiones y responsa. 6 años después, el mismo emperador declaró que las Pauli Centeniae, la cuya autenticidad no se dudaba en aquella época, eran la máxima autoridad en los procesos judiciales. En el año 426, el emperador Valentiniano III aprobó la ley de citas, la cual establecía que las únicas opiniones se podían alegarse durante un juicio eran las de Papiniano, Paulo, Ulpiano, Modestino y Gallo. Las de Paulo se aceptaron porque sus escritos eran importante fuente de todo el derecho romano del periodo clásico. En el año 438, el emperador Bizancio Teosodio II estableció que se podía utilizar la opinión de cualquier jurista, siempre que fuera confirmada por algún escrito de los 5 de la ley de citas.